Saludos, respetables estudiantes de la carrera de licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Para mí es un gusto saludarles, su amigo Carlos García, en la Cátedra de Planeamiento Educativo para la Educación Matemática. En esta oportunidad yo les voy a hablar un poco sobre el marco filosófico y legal de la política educativa salvadoreña. Recordemos siempre que el instructor, el coordinador de esta cátedra, pues siempre es el licenciado Irene Juárez Mejía. ¿De qué nos habla un poco sobre lo que es este contenido? Este contenido nos habla sobre la forma legal de cómo está nuestro sistema educativo acá en nuestro país, El Salvador. Vamos a ver un poco sobre esto. Ahora, cuando nosotros hablamos del sistema educativo, pues hacemos referencia a una parte filosófica de la política educativa. Ahora, ¿para qué nos servirá esto? Para elevar la calidad de vida en la actualidad y propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la mayoría de la sociedad. Y es atender perfeccionar la educación. Es decir, que para poder elevar la calidad de vida dentro de una sociedad es necesario atender lo que es lo más importante para el desarrollo de una sociedad, que es la educación. No solamente es atender, sino que simplemente es perfeccionar y crear nuevas políticas educativas que vayan ayudando a ir mejorando lo que es la enseñanza y de esta forma pues ir formando lo que es la parte científica y reformar la parte legal de los sujetos implicados en el proceso. Aquí nos habla de algo importante, los sujetos. Veamos la siguiente pregunta. ¿Quién o quiénes son los sujetos implicados en la educación de una sociedad? En consecuencia, como ustedes bien saben, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. El Estado es el responsable de brindar todas estas consideraciones para que cada ciudadano de un país determinado, que en este caso es El Salvador, pues pueda gozar de un desarrollo sostenible. Pero como nos está hablando de una obligación, pues prácticamente estamos hablando de una cultura. Para mejorar una cultura segmentada en una sociedad, lo dijimos al principio, está la educación. ¿Por qué les digo esto? Porque el pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa. De esta forma, pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la enseñanza con el fin de forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad actual de un mundo globalizado. Pues esto nos apoya lo que es Carla en el año 2000. Más para ello, necesita dejar de entenderse a la manera tradicional de la filosofía de la educación para comunicarse como los activos y actuantes fundamentos filosóficos de la educación. Haciendo un pequeño análisis sobre lo leído, recordemos un poco sobre la filosofía de la educación. Estrictamente, la educación tiene una misma filosofía y genera un mismo sentido del filosófico de la educación. ¿Por qué? Porque la filosofía de la educación lo que quiere es que el hombre sea educado. Pero para que sea educado, pues necesita de mucha política, de mucha base legal. ¿Para qué? Para que estos seamos unos seres actuantes, que más que todo sea, como lo dije aquí al principio, que sea basado sobre una realidad actual. Ya no vamos a hablar un poco sobre la educación tradicional, cuál es el sentido filosófico, sino que tenemos que hacer prácticamente asumirse como un ente activo, además de activo actuante. Ahora bien,
También es importante hablar sobre la base legal. Cuando hablamos de la base legal, jóvenes, usted bien sabe que cada país tiene sus políticas. En el sentido, la República de El Salvador está basado en una sola fuente de derecho, y esa fuente genera otras fuentes. En este sentido, estamos hablando de la Constitución de la República de El Salvador. Esta fuente da lugar a generar muchas leyes, muchas políticas que vienen a sustentar un desarrollo, ¿verdad?, sostenible de una sociedad. Veamos en el artículo 1 qué nos dice la Constitución de la República. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. En el título 2, siempre hablando de la Constitución de la República, los derechos y garantías fundamentales de la persona, capítulo 2, derechos sociales, sección tercera, educación, ciencia y cultura, ¿qué nos dispone? En su artículo 53 nos habla: el derecho a la educación y la cultura es inherente a la persona humana. En consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. Cuando hablamos es inherente a la persona humana, es esencial. La educación es esencial para la persona humana. Sin embargo, esto nos da a entender que el Estado tiene la obligación de propiciar la investigación y el quehacer científico. Una sociedad, un país, una cultura sin ninguna investigación científica no puede generar un desarrollo sostenible. No podemos garantizar una calidad de vida que pueda favorecer a todas las familias salvadoreñas. Es por eso que nuestro país nos habla de esas garantías fundamentales de la persona en la área de educación, ciencia y cultura. Bien, ¿qué más nos habla esto? ¿De qué más nos habla esto? Nos habla de una base del sistema educativo. El sistema educativo en nuestro país se basa de muchas leyes, y en esas leyes, primeramente, su fuente principal, como lo mencioné, es la Constitución de la República. Luego viene lo que es la Ley General de Educación, ya que esta misma Ley General de Educación determina los objetivos generales de la educación aplicada a todos los niveles y modalidades. Regula también la prestación del servicio de las instituciones públicas y privadas. En esta ley de educación vamos a encontrar muchas fuentes de derechos y de obligaciones. Esta misma ley nos da la facultad a todas las instituciones a brindar un servicio, ya sea básico, medio y superior. Bajo de esta ley, ¿quiénes están reguladas? La Ley de Educación Superior, la Ley de la Carrera Docente y la Ley de Ética Gubernamental. Algo muy importante, en la Ley de la Carrera Docente podemos encontrar muchas fuentes que sirven para ir mejorando el sistema educativo y por ende los procesos de enseñanza-aprendizaje. En un video anterior hablamos sobre los currículos al servicio del aprendizaje. Los docentes tenemos muchas responsabilidades y estas fuentes nos generan un sentido obligatorio
de un profesionalismo basado en muchas fuentes, en muchas teorías que van a ir generando, apreciado joven, esa perfección y esa calidad cuando estemos frente a un grupo de estudiantes. También tenemos lo que es el manual de evaluación al servicio del aprendizaje y del desarrollo. Todo esto está sobre la ley de la carrera docente. También, al igual que la Ley General de Educación y otras carteras del Estado, tenemos lo que es la Ley de Ética Gubernamental. En esta Ley de Ética Gubernamental hablamos prácticamente de valores, de obligaciones de todo empleado público, basado en algo importante. Y por último tenemos la Ley de Protección de la Niñez y de la Adolescencia. En esta Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia está el cuidado integral de todo niño y adolescente de nuestro país. En este sentido, podemos concluir de que nuestro marco filosófico y legal de la política educativa salvadoreña está regularizado de muchas leyes, de muchas fuentes, de muchas obligaciones, en el cual pues nos hace una pequeña reflexión que deberíamos de ser servidores públicos con buenos principios, valores y sobre todo con un sentido humano. Espero que esta pequeña participación les sirva a ustedes en las lecturas de la unidad número 2 que estamos estudiando en este momento. Muchas gracias y que pasen un buen día.